Bueno, chicos, vamos a realizar la resolución de este ejercicio de sistemas dinámicos complejos. El primer paso que debemos hacer es pues, leer la pregunta correctamente. ¿Sí? Y nos dice, de acuerdo al sistema, determinar la aceleración de los cuerpos y las tensiones en las cuerdas. Nos están dando la masa 1, 8 kilogramos, la masa 2, 2 kilogramos y la masa 3, 4 kilogramos. ¿Sí? Ahí tú puedes ver en el sistema, tenemos la masa 1 que mediante una cuerda sujeta a la masa 2 y mediante la misma cuerda sujeta a la masa 3. En este sentido, también debemos decir que la masa 2, de acuerdo con la superficie con la que se encuentra, tiene un coeficiente de rozamiento cinético que es de 0,2. Entonces, si ya tenemos un coeficiente de rozamiento, esto indica que ya tenemos una fuerza de rozamiento, una fuerza de contacto entre el cuerpo y la superficie. Vamos a ser más explícitos con las cuerdas. Como tenemos dos cuerdas, debemos decir que tenemos dos tensiones. La tensión 1 y también que tenemos una tensión 2. Ahí están nuestras dos tensiones. Ya, la tensión 1 y la tensión 2. En el siguiente punto, nosotros, ¿qué debemos realizar? Debemos realizar los diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. También vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de la masa número 2. Y también vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de la masa 3. Para eso vamos a graficar unos planos. Ese es para la masa 1. Tenemos otro plano para la masa 2. Ahí está. Y otro plano que necesitaremos para la masa número 3. Vamos a analizar primero la masa 1. Para ver las fuerzas que actúan sobre la masa 1, primero analizamos en la gráfica qué fuerzas tenemos. Inicialmente la masa 1 tiene su propio peso, el peso 1, y también tiene una cuerda que está sujetando al cuerpo que viene a ser la tensión 1. No tenemos más fuerzas. ¿Sí? Entonces decimos acá que el cuerpo ahora es un puntito, ahí en el plano se encuentra en el origen, y hacia abajo se encuentra el peso 1, y en sentido contrario se encuentra la tensión 1. Para poder realizar la ecuación, debemos de identificar a la aceleración. Como la masa 1 tiene 8 kilogramos y la masa 3 tiene 4 kilogramos, podemos decir que la masa 8 acelera hacia abajo y la masa 3 pues acelera hacia arriba. Y la masa 2 pues va a acelerar hacia la izquierda. Ambas van a tener el mismo sentido de aceleración. Siendo esto así, entonces la aceleración de la masa 1 es hacia abajo, lo que implica que quien va a ser positivo es el peso 1 cuando nosotros realicemos la ecuación. Entonces decimos, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque el movimiento está en el eje Y, es igual a la masa por la aceleración, pero es la masa 1. ¿Qué fuerzas están en el eje Y? Hacia abajo está el peso como positivo, el peso 1, menos en sentido contrario la tensión 1. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración, y es la masa 1. Y es acá donde obtenemos nuestra primera ecuación con dos incógnitas. Nuestras incógnitas son la aceleración y la tensión. Tenemos entonces la ecuación 1. Realicemos el diagrama de cuerpo libre de la masa número 2. Vamos a utilizar otro color para distinguirlo, que sea el color verdecito. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a identificar a las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Inicialmente este cuerpo tiene su propio peso, el peso 2. Y si está sobre una superficie, la fuerza de reacción, la normal, también la tiene, una normal. Está sujeto a una cuerda, está sujeto a la tensión 1. Ahí está, entonces como una fuerza está la tensión 1, pero también se encuentra la tensión 2. Está en sentido contrario a la tensión 2. Y si el sentido de la aceleración es a la izquierda,
Hay otra fuerza que se opone al movimiento, que va a ser la fuerza de rozamiento. Esto debido a que ya tenemos un coeficiente de rozamiento que está entre las superficies del cuerpo y las superficies donde se encuentra apoyado el cuerpo. Realicemos entonces el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. La masa 2 ahora es un puntito, ahí está, es un puntito, donde hacia abajo se encuentra su propio peso, el peso 2, y en sentido contrario, o sea, hacia arriba se encuentra la normal. También tenemos una tensión, la tensión 1, y también tenemos a la tensión 2. Habíamos dicho el sentido de la aceleración. La aceleración, pues es hacia la izquierda, lo que indica que quien va a ser positivo será la tensión 1. ¿Sí? Entonces, vamos a obtener nuestras ecuaciones. ¿Qué vamos a decir? Primero, la sumatoria de fuerzas en el eje X, en el sentido del movimiento, que va a ser igual a masa por aceleración, y es la masa número 2. ¿Qué fuerzas están en el eje X? En sentido del movimiento está la tensión 1. En sentido contrario está con signo negativo menos la tensión 2 por estar en sentido contrario a la aceleración. Y menos también la fuerza de rozamiento cinético. No lo habíamos apuntado acá, lo vamos a apuntar. También acá se encuentra la fuerza de rozamiento cinético. ¿Ya? Ahí está. Y esos tres pues van a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Esto es en el eje X. ¿Qué tenemos en el eje Y? En el eje Y podemos decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, esto es igual a 0. Es igual a 0 porque no hay movimiento en el eje Y, no va ni arriba ni abajo. ¿Qué fuerzas están en el eje Y? Está la normal menos el peso, porque el peso está en sentido contrario, el peso 2, y esto es igual a 0. ¿Sí? Esto nos va a servir para la parte en la que nosotros analicemos las fuerzas de rozamiento, porque vamos a necesitar el valor de la normal. Y adelantándonos un poco, la normal va a tener que ser igual al peso 2, porque el peso 2 que está restando pasa al otro miembro a sumar. Hemos realizado el diagrama de cuerpo libre de la masa 2 y hemos obtenido nuestra segunda ecuación, pero en este caso con 3 incógnitas, porque en esta ecuación no tenemos ni la tensión 1, ni la tensión 2, ni tenemos la aceleración. Entonces hemos llegado a una ecuación de primer grado con 3 incógnitas. Sigamos. Con un color morado o púrpura vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de la masa número 3. Decimos primero, la masa 3 tiene su propio peso, el peso 3, y tiene una fuerza que está sujetando al cuerpo que va a ser la tensión 2. Y ahí están nuestras dos fuerzas. Y decimos, ahora el cuerpo es un puntito ahí en el diagrama de cuerpo libre de la masa 3, donde hacia abajo se va a encontrar el peso 3 y hacia arriba pues se va a encontrar la tensión 2. La aceleración de este cuerpo es hacia arriba, lo que implica que la tensión 2 va a ser la fuerza positiva. Y solo hay un movimiento, es en el eje Y. Y decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a masa por aceleración. Y es la masa 3 la que está siendo estudiada. En la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿quién es positivo? Es la tensión 2, porque está yendo hacia arriba. Menos, por ir en sentido contrario, el peso 3, que va a ser igual a la masa 3 por la aceleración. Y aquí hemos podido llegar a otra ecuación, la tercera ecuación, también con dos incógnitas, porque no tenemos ni la tensión ni la aceleración. Continuando, chicos, con lo que les estaba diciendo, tenemos un desarrollo a continuación algebraico para poder determinar nuestras incógnitas. Vamos a sumar entonces nuestras tres ecuaciones que hemos obtenido. Las vamos a sumar, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, para poder llegar
a una sola variable, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia que les había comentado? La estrategia para poder desarrollar este tipo de ecuaciones es sumar las tres ecuaciones. Vamos a sumar la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Qué tenemos en la ecuación 1? La ecuación 1 nos dice que el peso 1 menos la tensión 1 va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. En la ecuación 2 vamos a tener que la tensión 1 como positivo menos la tensión 2 como negativo y menos la fuerza de rozamiento cinético va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Y en la ecuación 3, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la tensión 2 menos el peso número 3 va a ser igual a la masa 3 por la aceleración. Vamos a sumar entonces estas nuestras tres ecuaciones que acabamos de obtener con nuestros diagramas de cuerpo libre. Las vamos a sumar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Vamos a hablar un poco más despacio para que podamos desarrollarlo al ejercicio. Con color rojito vamos a empezar a eliminar aquellos que se suman y se restan. Fíjate, la tensión 1 está con negativo, abajo con positivo. Esos dos se pueden eliminar. Luego la tensión 2 arriba está con negativo y abajo está con positivo. También se pueden eliminar. Las tensiones se han eliminado y nos ha dejado a una sola variable, que va a ser la aceleración. Continuando con el desarrollo algebraico, ahí se mantiene el valor de la igualdad y lo vamos a sumar. ¿Quién se va a sumar primero? El peso 1. El peso 1 menos la fuerza de rozamiento cinético, menos la fuerza de rozamiento cinético. Ahí está, ese que lo estoy remarcando. Y menos el peso 3. Y menos el peso 3 va a ser igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración más la masa 3 por la aceleración. Tú sabes bien que podemos factorizar a la aceleración por factor común. Factorizando la aceleración, entonces esta va a multiplicar a la masa 1 más la masa 2 y más la masa número 3. Listo. Ya arriba aquí en el otro miembro pues se va a quedar el peso 1 menos la fuerza de rozamiento cinético menos el peso número 3. ¿Sí? Podemos despejar a la aceleración. Podemos decir que la aceleración es igual, va a tener que ser una división. Todo aquello que está multiplicando a la aceleración tiene que pasar al otro miembro a dividir. Entonces se va a quedar acá el peso 1 menos la fuerza de rozamiento cinético menos el peso número 3. Y todo lo que esté entre paréntesis baja a dividir el otro miembro. Masa 1 más la masa número 2 más la masa número 3. Ahí está. Podemos seguir desarrollando esta ecuación. Recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad y que también la fuerza de rozamiento cinético es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Si esto es así, entonces podemos reemplazar estos valores en la formulita de la aceleración. Podemos decir entonces que la aceleración es igual a ¿qué? Vamos a utilizar la misma línea, es una división. Ahí está. Donde está el peso 1, pues vamos a poner masa por gravedad. Pero como es el peso 1, va a ser la masa 1 por la gravedad. Menos, destaca la fuerza de rozamiento cinético. Y la fuerza de rozamiento cinético es el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Menos el peso 3, que va a ser igual a la masa 3 por la gravedad. Dividido entre la sumatoria de las masas, masa 1 más la masa 2 más la masa número 3. Veamos esta parte, chicos.
en la normal. La fuerza de rozamiento es el coeficiente por la normal, eso dijimos. Y también habíamos dicho que la normal es igual al peso número 2. Lo dijimos anteriormente, la normal es igual al peso número 2. Entonces, siendo esto así, vamos a reemplazar esa variable. Ya, vamos a reemplazar esa variable. Volvemos a decir entonces que la aceleración es igual, volvemos a decir que es una división. Ahí está, es una división. Y vamos a tener a la masa 1 por la gravedad menos el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Y la normal es el peso 3, o bueno, el peso 2. Dijimos que es el peso número 2. El peso 2. Menos la masa 3 por la gravedad dividido entre la sumatoria de las masas. Masa 1 más la masa 2 más la masa número 3. Sigamos desarrollando. También habíamos dicho que el peso es igual a la masa por la gravedad. Vamos a decir, esto es una división. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Tenemos entonces la masa 1 por la gravedad menos el coeficiente de rozamiento cinético por el peso 2. Y el peso 2 va a ser masa 2 por la gravedad menos la masa 3 por la gravedad dividido obviamente entre la sumatoria de la masa 1 más 2 y la masa número 3. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más podemos factorizar de acuerdo a lo que nosotros podemos ver en la pantalla? ¿Qué más podemos factorizar? La gravedad, en la parte de arriba del numerador, la gravedad también es un factor común que se encuentra presente en los tres términos de esa ecuación. Vamos a volver a poner una división acá. Ahí está la división. Bonito. Factorizamos a la gravedad y nos va a quedar masa 1 menos coeficiente de rozamiento cinético por la masa número 2 menos la masa 3. Todo esto va a estar dividiendo la sumatoria de las masas, masa 1 más la masa número 2 más la masa número 3. Listo. Esta partecita la vamos a corregir enseguida. Listo, chicos, continuando, tenemos que la aceleración es igual a la gravedad, que va a multiplicar a la masa 1 menos coeficiente de rozamiento cinético por la masa 2 menos la masa 3, dividido entre la sumatoria de las masas. Tenemos todos los valores. Vamos a reemplazar todos los valores para determinar la aceleración. Entonces, la aceleración va a ser igual aquí. Tenemos una división. Ahí está. La gravedad tiene una magnitud de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, que va a multiplicar a la masa 1. La masa 1 dijimos que va a ser 8, menos el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento dijimos que va a ser, vamos a verificar en la parte de arriba. Ahí está, el coeficiente 0,2, las masas 1, 8, la masa 2, 2 kilogramos, y la masa 3, 4 kilogramos. Y esos valores son los que vamos a reemplazar en la pantalla. Coeficiente 0,2 por
la masa 2, que va a ser también 2 kilogramos, menos la masa 3, que viene a ser 4. Y como son todas masas, podemos decir que va a estar en kilogramos. Y sumadas las tres masas de abajo, que va a ser 8 más 2 más 4, nos va a dar un total de 14 kilogramos, ¿no? Nos va a dar 14 kilogramos. Podemos obtener la aceleración. Las unidades de kilogramos de abajo con las de arriba se van ahí. Y la aceleración evidentemente nos va a quedar en metros sobre segundos al cuadrado. Utilizamos ahora la calculadora para poder resolver este ejercicio. Ahí tenemos a la calculadora. Vamos a reemplazar los valores. Primero todo es una división. Arriba está 9,81. Vamos a poner 9.81 por... Es una multiplicación que va a restar a todos, ¿no? 8 menos otra multiplicación, 0.2 por 2, eso también entre paréntesis. Y también le vamos a restar menos 4. En la parte de abajo nosotros vamos a tener simplemente 14. ¿Cuánto nos va a dar entonces el resultado? Redondeando, 2.52 es el valor de la aceleración. Lo vamos a apuntar entonces así. El valor de la aceleración va a ser 2.52, como lo habíamos dicho. 2.52. Hemos determinado el valor de la aceleración. Para poder determinar las tensiones, entonces lo que nosotros podemos hacer es reemplazar. Lo vamos a hacer con otro colorcito. Vamos a reemplazar la aceleración podemos reemplazar la ecuación 1 para determinar la tensión 1 o la tensión 2 o la ecuación 2 para la ecuación 3 para determinar la tensión 2. Vamos a reemplazar la aceleración en este caso en la ecuación 3. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Veamos la ecuación 3. La ecuación 3 nos dice la tensión 2 menos el peso 3 es igual a la masa 3 por la aceleración. Eso vamos a desarrollar. La tensión 2 entonces menos el peso 3 va a ser igual a la masa 3 por la aceleración. Necesitamos a la tensión 2, entonces lo vamos a despejar. La tensión 2 va a ser igual a la masa 3 por la aceleración más el peso 3. El peso 3 que está restando pasó al otro miembro a sumar. ¿Qué vamos a tener entonces? Masa 3 por aceleración. Y lo que les había dicho, ¿qué es el peso? El peso es masa por gravedad. Y en este caso va a ser la masa número 3. Lo que nosotros podemos hacer es factorizar a la masa 3 como factor común. Masa 3 y entre paréntesis multiplicando pues va a quedar aceleración más la gravedad. Reemplazando los valores que vamos a tener para la tensión 2. La masa 3 es 4 kilogramos. 4 kilogramos por la aceleración que va a ser 2,52 más la gravedad 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Obviamente los segundos al cuadrado son para ambos, ¿no? ¿Cuánto tenemos entonces para la tensión 2? Reemplazando los valores en la calculadora, podemos multiplicar 4 por, ahí tenemos una suma de la gravedad, bueno, de la aceleración más la gravedad que va a ser 9.81. La tensión 2 entonces nos va a dar una magnitud de 49.33 newtons. La tensión 2 nos va a dar 49.33 newtons. 49,33 le vamos a poner. ¿Por qué newtons? Kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado, pues nos va a dar en newtons.
Y de esta misma forma ustedes pueden reemplazar la aceleración en la ecuación 1 para determinar la tensión 1. Espero que les haya servido, chicos. Este video es para reforzar un poco más sus conocimientos.